Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y con un corazón dispuesto para ayudarle a nuestro Dios. Sé que algunos, pues, a lo mejor no vinieron por estar desvelados, ¿verdad? Pero por el retiro vigilia. Pero sé que por la tarde estarán acá, ¿verdad? Pero lo importante es que todos los que estamos esta mañana hemos venido con un corazón dispuesto para adorarle. Así de que quiero de que abramos nuestro corazón, lo dispongamos para su palabra. Este día tenemos grandes razones, ¿verdad? Cada día de estar alegres, regocijados con el Señor, y es por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Creo de que el sacrificio de Cristo por nosotros debemos de celebrarlo todos los días, y cada reunión debe ser uno de los motivos principales por qué alabarle al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, grande y misericordioso. Y este día, pues, así en todo el mundo se conmemora el sacrificio del Señor. Y la iglesia de Cristo en todo el mundo agradece a Dios, y hacemos un acto que es muy simbólico, muy representativo, como lo es participar de la mesa del Señor, conocida como la Santa Cena. Y es porque a través de ella nosotros podemos entender cuán bendecidos somos por el hecho de que Dios, no mereciéndolo, envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y ahora, por ese gran amor, usted y yo somos salvos, salvos por su gracia. Y todos aquellos que no conocen a Dios tienen la oportunidad de poder también recibir esa salvación. El tema en esta mañana es el clamor que escucha Dios. Y yo quiero de que pensemos por un momento, realmente los tiempos que estamos viviendo hoy, hermano, hoy más que nunca, esta promesa de Dios tiene más grande significado. La promesa de Dios, todas las promesas que Él da, pero en particular esta promesa del cual ahora vamos a hablar, tiene más significado, hermano, o mayor significado, tanto como para el cristiano, como para aquellos que no conocen a Dios, que no han rendido su vida a Cristo. Porque realmente nosotros entendemos, hermanos, de que este mundo va de mal en peor, cada vez va peor. Y yo quiero que cuando leamos este versículo, que a lo mejor la mayoría lo podemos, a lo mejor otros no, pero que es importante, ¿verdad? Es uno de los versículos que más nosotros nos podemos aprender. Y yo quiero que veamos en el libro de Jeremías. Ya hemos escuchado a lo mejor mensajes, muchos a través de este pasaje, y sobre todo cuando hablamos acerca de la oración. Pero vamos a hablar acerca de algo de peso, por el cual esta promesa de Dios a través del profeta Jeremías en estos días cobra más y más grande significado. Jeremías 33, 1 al 3. Dentro de estos hay uno bien conocido y el versículo 3, pero es el que más nosotros hablamos y lo podemos de memoria. Pero leamos 1, 2 y 3. Dice así Jeremías capítulo 33, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová. Note bien, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Él es el que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Y cuando, Señor, nosotros estamos delante de ti, cuando venimos, Señor, ante tu presencia, para poder escuchar, Señor, para poder recibir tu palabra, no solo para adorarte y bendecir tu nombre a través del canto, sino que también para
recibir tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo, Señor, se mueve de una manera sobrenatural en cada corazón. Este día, Señor, queremos honrarte, y en todo el mundo tu nombre es honrado y tu gracia es honrada, tu gran amor es honrada, Señor. Porque lo que hiciste, Señor, nadie más lo pudo haber hecho, solo un Dios que es inigualable en amor. Padre, gracias, porque al leer tu palabra en esta mañana, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, podemos recibir, implantarla en nuestro corazón esa palabra, y Señor, declarando, creyendo, Señor, que esta palabra nos cambia, nos transforma, nos edifica, nos lleva a un siguiente nivel, y además de eso, Señor, también obra salvación para aquellos que la necesitan. Gracias, Señor, recibimos tu palabra y nos declaramos tierra fértil para recibir la semilla viva de tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos del clamor que Dios oye, no quiere decir de que no estamos hablando del hecho de que el Señor solo hay unos clamores que escucha. No, Él escucha a toda gente que clama, pero solo oye a aquellos que realmente lo hacen con la condición adecuada. Y ese clamor, con ese clamor nadie puede impedir que Dios responda. Cuando Dios dice a través del profeta Jeremías estas palabras, si usted ve el versículo 1, 2 y 3, es bueno leerlo para ver la condición en que se encontraba Jeremías, en una situación muy desagradable. Jeremías no estaba ni siquiera en libertad, hablando físicamente, estaba prisionero. Y Jeremías fue uno de los profetas que sufrió mucho. O sea, él realmente enfrentó muchas dificultades ante el pueblo de Israel y ante otros reyes paganos, porque Dios lo enviaba a decir mensajes que no cualquiera se atrevería a decirlo, pero Dios lo enviaba, y Jeremías pues entendía que debía de hacerlo, aunque él tenía miedo. Pero también Jeremías era una persona que, además de ser un profeta de Dios, que proclamaba lo que Dios quería que dijera, él era un hombre que tenía una pasión por Dios y tenía un gran amor hacia el pueblo de Israel, tanto así de que él sufría cuando miraba por la condición del pueblo que se alejaba de Dios. Sufría y entendía que eso significaba, hermanos, de que algo malo iba a suceder. Así de que él lloraba por el pueblo, y en la prisión y en los momentos difíciles de su vida, él intercedía por el pueblo, y él se ponía en la brecha por el pueblo de Israel. Y por eso pues que comúnmente se le conoce como el profeta llorón. A ningún otro profeta hablan de eso. Hay otros calificativos para los profetas, pero para él específicamente, porque la verdad es que hay algo peculiar en él, como que fue un profeta que surgió y Dios lo levantó para interceder, pero un profeta de fe, un profeta con gran valor, un profeta que entendía de que si Dios lo enviaba, entonces él tenía que hacerlo pasar a lo que pasara. Y creo de que además de que este mensaje, esta promesa es directa para Jeremías, tiene una gran trascendencia hasta el día de hoy. Porque todo lo que Dios habla nunca lo hizo específicamente solo para una persona. Dios siempre estaba pensando en usted y en mí y en todas aquellas personas que creyeran en Él. Así de que esto es hermoso. Y decíamos de que, hermanos, este mundo va, por el hecho de que este mundo va cada vez más mal y no se detiene, no podemos hablar como ponernos en una posición positiva para decir, hermanos, este mundo va a mejorar. No lo podemos hacer, ¿sabe por qué? Porque las profecías dicen que todo va a ir de mal en peor. Las profecías ya de Dios están dadas, y el programa de Dios para este mundo está trazado, y nada va a detener los juicios de Dios, nada. Lo que le espera a este mundo es algo peor de lo que aquí estamos viviendo.
¿No es cierto de que hoy en día nos quejamos por una y otra cosa? ¿Sentimos la presión del mal en todo nuestro ambiente? Una de las cosas que está afectando grandemente, hermanos, a la sociedad es la salud. El diablo está. ¿Y sabe por qué hay tanta enfermedad? ¿Porque Dios está mandando su juicio? No, es por el pecado del hombre. Porque la maldad se está multiplicando. Hay muchas muertes. ¿Cómo no van a haber pestes y gérmenes y bacterias malas si hay muertes por todos lados, hermanos? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Verdad? O sea, todo es producto del pecado y de la maldad. Pero todo esto tiene que pasar para que las profecías se cumplan y para que Dios muestre realmente su gloria y muestre también su justicia. Así de que, entendiendo de que este mundo va cada vez peor y no se detiene, porque todo va yendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido y va hacia un caos total. Un caos en todas las esferas de la sociedad. Este mundo va hacia un caos político, va hacia un caos religioso, hacia un caos económico, va hacia un caos de salud y también social. Y esta realidad nosotros tenemos que reconocerla, pero no solo por pensar en eso. Yo sé de que solo pensarlo no deja de afectarnos, de deprimirnos, pero esa es la realidad que vivimos. Pero no solo esas realidades existen, hermano, también hay otras realidades que es la en que nosotros debemos de enfocarnos, que en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo que va como un barco hacia la deriva y de un pecado que se está multiplicando y la maldad se está multiplicando, hay un Dios todopoderoso que tiene la capacidad de sostener a su pueblo en medio de tanta maldad, de hacer cosas grandes en los últimos tiempos en medio de tanta cosa que está pasando, porque para Dios nada es imposible. Ese coro, himno que cantamos al principio, yo sé que a lo mejor algunos nunca lo habían escuchado, yo algunas veces, pero cuando usted ve la letra de este canto, está basado en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aún ahí se menciona algo de la confesión de fe que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo no soy movido por lo que veo o por lo que siento, soy impulsado por lo que creo. Todo está centrado en la palabra de Dios. Nada es imposible. Es cierto que este mundo se va a acabar. Es cierto de que todo va de mal en peor, pero también es cierto de que nosotros vamos hacia el cielo. Y que hay cosas grandes que nosotros debemos de enfocarnos para mantenernos firmes. Y una de ellas es saber que tenemos un Dios poderoso, un Padre que nunca nos abandona, un Dios que ama a la humanidad y que está dispuesto, hermanos, a poder responder al clamor de todo aquel que le busque de verdad. Así que es necesario entender que lo único en un mundo como esto que puede dar esperanza y que puede traer respuesta es Dios. Dios es el único que puede traer respuesta. Por eso es necesario que veamos ahora, hermanos, acerca de lo que el profeta Jeremías dijo, y estas palabras nosotros podamos darle énfasis. Y hoy más que nunca que vamos a celebrar la cena del Señor, recordad de que el sacrificio de Cristo tiene un gran significado para nosotros, porque Jesús es nuestro intercesor. Jesús es el que está a la diestra del Padre e intercede por todo aquel que clama a Él. Así de que podemos estar tranquilos. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que pasó con Jeremías, en el mensaje de Jeremías, en el versículo 3, él dice: clama a mí y yo te responderé. Y esa es una promesa de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿No es cierto que Dios se está comprometiendo? Se está comprometiendo, y cuando Dios dice algo, Él lo hace, Él no miente. Clama a mí y yo te responderé. Versículo 2. Y si nosotros leemos en el Salmo 21, 1 y 2, hermano, 21, 1 y 2, dice: y el rey se alegrará en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza el rey? Le has, dice, concedido el deseo de su corazón y no me negaste la petición de mis labios, dice el salmista. Porque
El que dijo clama a mí y yo te responderé, mantiene su promesa. Ahora la pregunta es, ¿cuánto realmente nos mantenemos firmes creyendo que Dios cumple su promesa? Eso es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tenerle en nuestro corazón. Dios cumple su promesa. Y podemos hablar de otras cosas de este pasaje, pero lo que debemos de entender es que Dios está impulsándonos a que entendamos que el clamor a Dios trae respuesta cuando nosotros clamamos la manera en que Dios quiere que clamemos. O sea, no se trata solo de hablarle y decirle algo a Dios, pero sí es bien cierto de que cuando Dios dice clama a mí, yo te responderé, Él se compromete, pero Él está hablando de un clamor que lleve fe. Es como que Él diga, clamen a mí con fe y yo les voy a responder. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto eso? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice el escritor a los hebreos, que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Él es como que Él dijera, clamen a mí con fe, porque la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve montañas. La fe hace maravillas, ¿no es cierto? Debe ser una fe sabiendo de que al Dios al que le clamamos es el Dios todopoderoso. Y si usted leyó atentamente el versículo 2, dice, así ha dicho Jehová. Antes de poder dar la promesa, Él le dice a Jeremías en el versículo 2 del capítulo 33, así ha dicho Jehová, que hizo, ¿qué dice? La tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Ese es el que va a hablar y va a dar una promesa poderosa. El que hizo la tierra. El salmista dice que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Entonces es bien importante entender que cuando nosotros buscamos a Dios, no nos estamos acercando a cualquier persona común y corriente. Es al Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Entonces, ¿qué problema tiene en poder responder una oración? No lo tiene, pero debe de haber fe. Porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, si no me equivoco, versículo 13 al 15, habla que dice que no tenemos un sumo sacerdote, pero dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice, por tanto que tenemos tal sumo sacerdote puro y santo, y que cuando su nombre es invocado y cuando su nombre es mencionado, Dios responde. Él dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo nos debemos de acercar a Dios? ¿Cómo, hermanos? Confiadamente, confiadamente. Es sabiendo de que Él va a responder. ¿Cuándo va a responder? No lo sabemos, pero que responde, responde. Pero ¿sabe lo único que puede obstaculizar la respuesta de Dios? Es la falta de fe. ¿No es cierto que cuando clamamos a Dios, desde el momento en que hacemos un clamor a Dios por algo, hasta el momento que lo recibimos, hay muchas cosas que pasan, ¿verdad? Hay muchos obstáculos donde uno tiene que pelear la batalla de la fe. Uno debe de mantenerse firme y que diga lo que diga el diablo, y aunque las circunstancias digan lo que digan, nosotros debemos de saber que Dios lo prometió y Él va a responder, y que la respuesta está. Si cuando nosotros reclamamos a Dios, Dios ya tiene el resultado, Dios ya tiene la respuesta, está hecho para nosotros. Por eso de que es necesario que caminemos en fe y le creamos a Dios cada momento, y no importa que todo se ponga en contra nuestra, y aunque se ponga oscura la cosa, el que ha dicho clama a mí y yo te responderé, lo hará. Pero debemos de mantenernos en fe, creyéndole a Dios. Y aunque le digan lo que le digan a usted, mire, yo no sé lo que esté pasando ni me interesa. Lo que yo sí estoy seguro es que Dios escuchó mi oración y esa respuesta la tiene para mí. Y eso es fe. Y esa fe es la que honra a Dios. Y cuando Él dice clama a mí, yo te responderé, es como que Él dijera clama a mí con fe, y seguro que te viene la respuesta, porque se debe ser. Es como que Él dijera también clama a mí con arrepentimiento. Eso incluye también eso, porque está hablando, hermanos, de que muchas veces porque le fallamos a Dios, nos sentimos indignos, ¿no es cierto?
siempre que le fallamos a Dios, a veces hasta pena nos da pedirle al Señor, porque somos sinceros, sabemos que hemos hecho mal, sabemos que hemos desagradado a Dios, pero eso no es el punto principal. El punto principal es que usted y yo reconozcamos que le hemos fallado y le pidamos perdón de todo corazón. Y cuando una persona le clama a Dios de todo corazón, con arrepentimiento, Dios responde. Dios responde al que clama con fe. Dios responde al que clama con arrepentimiento. Pero una persona que solo que quiera estar pidiendo y pidiendo y viviendo una vida que no es agradable a Él, pues entonces no se puede quejar. A veces por misericordia suceden ciertas cosas, porque Dios quiere manifestarse, ¿verdad?, mostrando su fidelidad, su amor. Pero debemos de entender de que cuando un hombre se arrepiente delante de Él, eso cambia el panorama que el enemigo ha puesto para destruir nuestras vidas, y Dios se manifiesta poderosamente. Si ustedes recuerdan a David, recordamos a David cuando David le pecó contra Dios. Fue duro lo que hizo David, fue tremendo lo que hizo David. Realmente él no merecía, ¿verdad?, perdón por todo lo que hizo, porque conociendo a Dios y Dios habiéndole bendecido tanto y ayudado tanto, él falló, pero era humano, le falló a Dios. Y cuando Natán el profeta le dictó sentencia, o sea, reafirmó la sentencia que David mismo se había hecho, y David se dio cuenta de que había fallado, él dice de que se postró. Natán solo dijo lo que tenía que decir y se fue. Y David cayó desplomado diciendo: he pecado contra Dios, contra ti solo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento en el capítulo 51 de los Salmos, el arrepentimiento de David fue genuino. Y Natán iba saliendo del palacio cuando Dios le dice: ve y háblale a David, porque yo he oído su clamor. No le quitaré la vida, porque así va a morir, eso era seguro. Él dijo: ese hombre es digno de muerte, refiriéndose a una parábola, podemos decir que Natán le llevó. Y él, así que él se sentenció él mismo, y le iba a pasar lo de Saúl, pero no le pasó, porque David se arrepintió de corazón. Un arrepentimiento que no es del diente al labio. No es cierto que a veces hacemos como que nos arrepentimos solo porque nos conviene, pero no es de corazón. Quien conoce el corazón es Dios. A Él no le podemos engañar. Debe ser un arrepentimiento genuino, sentir dolor por el pecado, y David lo sintió. Y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, porque él era consciente, sintió el dolor. Una persona que no sienta dolor por el pecado no puede arrepentirse, no puede dar muestras de arrepentimiento. Tiene que haber dolor porque pecaron contra Dios. ¿Sabe que hay personas de que se ponen a llorar delante de uno muchas veces? Yo lo hablo como pastor, he tenido oportunidad de gente de que se pone a llorar delante de uno, ¿verdad?, y delante de Dios, cuando son confrontados, cuando son encontrados, son agarrados en algo que habían hecho, y lógicamente se sienten avergonzados y se sienten mal, ¿verdad?, y ponen a llorar en ese momento. Pero después preguntan: hermano, ¿y cuándo puedo tener privilegio? ¿Y cuándo puedo ir ya otra vez a mi privilegio? ¿Verdad? Y no piensan en que es necesario. Entonces uno entiende que no ha habido dolor por el pecado, ¿verdad? No ha habido dolor por el pecado. Entonces es necesario. Y Dios, cuando un hombre, una mujer, no importa lo que haya hecho, lo que haya sido, si se arrepiente de todo corazón y clama a Dios, Él responde. Y ahí donde tiene cumplimiento la promesa: clamen a mí con arrepentimiento y yo le responderé. Porque eso es importante. Y es necesario que nosotros entendamos que quiere decir, es como que Dios diga: clamen a mí también con humildad y yo le responderé, porque debe de ser con un corazón sincero, humilde, ¿verdad? Y eso, el arrepentimiento va mezclado con todo eso, humildad, para poder rendirnos delante de Dios. Y cuando Él dice esto, cuando el clamor es con fe, con arrepentimiento, con humildad, dice el Señor: no tardaré en responderles. No tardaré en responderles. En el Salmo 145, hermano, 145,
Versículo 18 y 19 dice: cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, dice el salmista. ¿Cómo está Dios a todos los que le invocan de veras? Está cercano, está pronto a responderle. Y el salmista es claro: cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, y de veras es de veras, hermano, ¿verdad? Es de veras. Entonces aquí da la idea de que hay quienes que le invocan a Dios, pero no como debe de ser. Y a veces a lo mejor con hipocresía, ahí no hay resultado. Pero cuando hay humildad, cuando hay arrepentimiento, cuando hay fe en Dios, Dios no tarda en responder, porque Él ha dado su promesa y lo ha dicho a través de sus siervos. Ha manifestado en el Salmo, si nosotros leemos, hermanos, el Salmo 34, 17, nos hace ver de que Él, específicamente estos salmos habla de que Él escucha el clamor de los justos en Cristo Jesús. En primer lugar, Él oye el clamor de los justos. Salmo 34, 15 al 17 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Salmo 34, 15 y 17. Y ¿cómo está? Dice: y atento sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová, como que Él pone la atención sobre aquellos que son justos, sobre aquellos que le sirven, aquellos que le han recibido, han abierto su corazón para Él, ¿verdad? Y dice de que está atento a lo que ellos, dice, está atento sus oídos al clamor de ellos. También dice: claman los justos. Lo está leyendo, versículo 17. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Y qué hace? Y los libra de todas sus angustias. Dios responde al clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de los justos. Lo que nosotros debemos de mantenernos es firmes creyendo en Él. En San Lucas capítulo 18, hermanos, versículo 7 y la primera parte del 8 dice, Lucas 18, 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Cuántos claman a Él día y noche? ¿No es cierto que día y noche le clamamos al Señor? Sí, y Dios está allí. Y aquí está una respuesta. Dice Jesús, refiriéndose, ¿saben? Después de una parábola Él dice esto. Y Él dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si aquel fuese injusto, le atendió a aquella mujer, ¿acaso, dice, Dios no hará justicia a sus escogidos? Y esto es importante, que claman a Él día y noche. Hay otra pregunta ahí, dice: ¿no tardará en responderles? Y eso lo dijo Jesús. Os digo, dice el Señor, en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, porque Dios oye a sus justos. Usted, hermana, a lo mejor anoche hizo un clamor a Dios por algo. Anoche a lo mejor buscó la presencia de Dios por algo. Y sabe, Dios le escuchó esa oración. Quizás usted clamó por un hijo, quizás por una hija, quizás por algo, por una necesidad económica, por un problema, por una situación familiar. Dios le escuchó su oración y Él no va a tardar en responder, porque Dios es fiel en sus promesas. Y creo de que es importante que nosotros entendamos eso. Y este es un clamor. Cuando leemos el versículo en capítulo 18 de Lucas 7 y 9, es un clamor por derecho en Cristo Jesús como hijos, porque Jesús está hablando de ello. Hay un derecho de hijo. Hay un derecho de hijo. ¿Sabe de que nosotros no tenemos que siempre andar clamando por la misericordia de Dios? Muchas veces lo hemos dicho y hemos expresado esto: Señor, ten misericordia de mí. No, Él ya tuvo misericordia de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no es cierto? La misericordia de Dios están allí. Y pedir por misericordia es como alguien que está perdido y que no tiene esperanza. Pero usted y yo no estamos perdidos, tenemos esperanza. Tenemos un derecho de hijo, hermano. Y el hecho que hayamos fallado no quiere decir que a nosotros nos pusimos en la condición de aquello. No,
Somos hijos que a lo mejor hemos fallado, pero nuestro Padre nos ama. Y no necesita que hagamos tanto, un grande sacrificio para respondernos. Hay un derecho de hijo, hermano. Porque en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y leemos el versículo como 11 en adelante, nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos un derecho de hijos por la sangre de Jesucristo. Mas a los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio la facultad, el derecho de ser hijos de Dios. Así que diga conmigo esta mañana: yo soy hija de Dios o hijo de Dios. Tengo un derecho de hijo. Amén. Entonces, por eso que el salmista dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová. Y cuando dice este pobre clamó y le oyó Jehová, está hablando cuando él pecó. Pero aún así Dios le oyó. ¿Por qué? Porque David se arrepintió, porque era hijo de Dios. Y Él nos ama, hermano. Y si hay algo especial en Dios, es que no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, Él nos restaura, porque Él nos ha dado promesa. Y nosotros debemos de entender y vivir por ese derecho, por promesa. Así que es un clamor por derecho en Cristo Jesús, como hijos de Dios que somos. Esto es importante. Y ahí debemos de vivir cada momento. No dejemos que el diablo nos meta mentiras, hermano. ¿Sabe que cuando le fallamos a Dios, el diablo, él aprovecha para llenarnos la cabeza de basura, si nosotros se lo permitimos? Y empieza a decirnos: que gracia lo que hiciste, qué barbaridad, mira, tanto que Dios te ha dado oportunidad, y mira todo lo que haces, mira el privilegio que tenés, mira lo que sos, mira lo que Dios ha hecho, y mira con lo que le venías a pagar. No tenés, ni te ocurra orar a Dios, dice el diablo, ni se te ocurra doblar rodillas para pedirle a Dios, porque por gusto. El diablo mete muchas cosas. Yo le digo en el sentido, ¿verdad? Tal vez usted no oye esas palabras así, pero en el fondo uno se siente indigno hasta de buscar a Dios, y a veces que mejor no lo hacemos, porque no va a ser que un rayo me mande el Señor, y peor que ni ha llovido. Pero ¿sabe qué? Dios no es un Dios así. Él es un Padre amoroso. Él, así de que es un derecho que nosotros tenemos, porque somos hijos de Dios. Y debemos de ir confiadamente ante Él. Esa es la verdad. Pero también Él escucha el clamor de un pecador. Y yo quiero de que veamos en el San Marcos capítulo 10, 48. Si nosotros, tenga ahí San Marcos 10, 48. Y luego vamos a leer San Juan 9:31. Pero en San Marcos capítulo 10, versículo 48, está hablando de Bartimeo. ¿Recuerdan quién era Bartimeo? Era un ciego. Un ciego que a lo mejor había oído de Cristo, pero estaba alejado de Dios. No era un discípulo de Jesús. Era un hombre pecador, pero oyó que Jesús hacía milagros y tuvo fe. Y cuando Jesús pasaba, clamaba a grandes voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le apretaba al Señor, y la bulla era grande, y la gente gritaba y una y otra cosa. Pero en medio de toda la multitud y la bulla de la gente, Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo decía tanto que fastidió a los discípulos, y le dijo: mira, Señor, manda a callar a ese hombre ya mucho, porque quiere decir que cada vez se acercaba más a Jesús. Él en él se metía, el ciego. Él no sabía, ¿verdad?, a quién estaba apartando, porque era ciego, lógicamente. Se metía y él apartaba, pero él oía que Jesús estaba allí, y dijo: ya voy llegando, y se metía y se metía. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él apartaba a la gente. Tenía fe el hombre, pero no era un discípulo de Jesús. Y en medio de tanta multitud, el Señor oyó un clamor. Los discípulos se encargaban de echarlo: andate, no molestes al maestro, quítate, hombre. Pero Jesús
en medio de todo, oyó el clamor de Bartimeo. Oyó el clamor de Bartimeo, porque Bartimeo le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe cuando uno clama por misericordia? Cuando uno sabe que no merece nada, cuando no entendemos de que no tenemos ningún valor. Eso no va con nosotros, pero porque somos hijos de Dios. Pero la gente que no conoce a Dios, sí, ¿verdad? Como nosotros éramos antes, también ellos no merecen el amor de Dios. Solo la misericordia puede hacer la diferencia. Y cuando Jesús oyó en medio de la multitud, oyó el clamor, no los gritos de Bartimeo. ¿Qué oyó Jesús? La voz del corazón de Bartimeo: ten misericordia de mí. Cuando él dijo misericordia de mí, es porque Bartimeo reconocía que él no lo merecía, que era pecador. A lo mejor él creía que estaba ciego por el pecado suyo y por tanta cosa que había hecho. A lo mejor él lo creía. Sabía que no tenía, no lo merecía, pero él clamó por misericordia y Jesús le escuchó. Versículo 48 dice: muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, mucho más. Y Jesús escuchó el corazón. Tráiganmelo, dijo. Hay alguien que está clamando. ¿Quién es? Ah, es un ciego, tráiganmelo. Señor, pero sí que mira cuánta necesidad, tráiganmelo a él. Porque no se trata de solo clamar y gritar, se trata de hacerlo del corazón. ¿Se da cuenta? Creer con el corazón y Dios va a responder. Y Bartimeo fue sanado. David siempre en el 34:6, el versículo que cité anteriormente, él dice: este pobre, y fíjese él cómo reconoce su mal. Este pobre, en la condición en que estaba, clamó a Dios y le oyó Jehová. También David, él clamó, hermano, por misericordia. ¿Sabe por qué? Porque él se había sentenciado, estaba hecho, tenía que buscar la misericordia de Dios porque ya había una sentencia, pero Dios lo absolvió. Entonces, sí, David era pecador en ese momento y lo que había hecho era realmente no tenía perdón, pero Dios lo hizo. Y por eso en San Juan 9:31 dice, mire lo que dice acá, San Juan 9:31, búsquenlo todo. Dice acá: y sabemos, y lo dice con propiedad Juan. Cuando Juan dice esas palabras, hermano, Juan está pensando en las Escrituras, está pensando en lo que Dios ha establecido antes acerca del pecado y el pecador. San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios, ¿lo está leyendo, hermano? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién no oye Dios? Sí, y esto tiene explicación. La palabra de Dios lo dice y es cierto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Pero vea de que dentro de la primera parte del versículo a la segunda hay una gran diferencia. Cuando Juan dice, sí sabemos, él da por sentado, estamos muy conscientes de que Dios no oye a los pecadores. ¿A qué se refiere Juan cuando dice eso, hermano? Es porque aquí se refiere al pecador que pide hacer el mal. ¿Sabe que hay gente que le clama a Dios para hacer el mal? Sí, para hacer sus picardías y sus cosas. Y van a hacer un daño a una persona y dice, Señor, échame la mano. Dice la gente malvada. Los narcotraficantes claman y Señor, abre esas puertas. Algo han oído de Dios, que a la pobre abuelita clama por ellos, ¿verdad? Y ellos creen de que todo les va a salir bien porque claman a Dios. No, por eso después aparecen ahí, miren, los grandes narcos, con los grandes carrazos y las grandes mansiones y todo, aparecen ahí maniados, con otros 4 más a la par. Gran banda de valientes. Y agarran hasta los capos de la droga, hasta los más grandes, se van, porque Dios no puede ser burlado. Pero ellos a veces dicen, ¿verdad? Ayúdame Dios. Y hay gente que, ¿cómo Dios va a oír a una gente que quiere obrar maldad? Pero sí puede oír a una persona igual que esa, pero con una actitud diferente, ¿no es cierto? Y es porque una cosa es que el hombre pecador pida a Dios para hacer cosas malas, pero otra cosa es que él clame a Dios por arrepentimiento, porque él quiera cambiar de vida. Y entonces
Porque aquí dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si este pecador, este perdido, este todo arruinado, se arrepiente y reconoce que va por mal camino y le clama a Dios, aún en medio de algo malo que ha hecho, pero él reconoce que le ha fallado a Dios, dice, y se arrepiente de todo corazón, a ese oye. Entonces sí, Dios oye al pecador, por más malo que sea, Dios le escucha, Dios le responde, y ahí se cumple la promesa: clama a mí y yo te responderé, porque Dios es fiel en sus promesas. Yo lo creo firmemente, hermano, porque Dios es así. En la última parte del versículo 3 de Jeremías capítulo 33, el Señor completa esa promesa y dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice después? Y te mostraré. Jeremías 33, 3. Y te mostraré cosas grandes. Te mostraré cosas grandes, dice el Señor. Te mostraré cosas grandes. ¿Qué cosa nos va a mostrar el Señor si clamamos con fe, con arrepentimiento y con humildad? Cosas grandes y que están ocultas, hermanos, son imposibles a la mente de los hombres, porque para Dios nada es imposible. Todo es posible si se clama con fe, si se clama con arrepentimiento, si venimos a Dios con humildad, si hacemos las cosas como debe de ser. La respuesta viene, dice: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera ha llegado a la mente de los hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Así de que la promesa es preciosa. La respuesta de Dios viene mejor de lo que nosotros podemos pensar, porque Dios da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y aquí lo dice en la palabra de Dios: y aquel que es más poderoso, Efesios capítulo 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Fíjese bien, Pablo dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Para qué es poderoso Dios? ¿Para qué es poderoso Dios? Para hacer todas las cosas. Y dice: mucho más abundante de lo que pedimos y nosotros podemos entender, porque Él es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso y Él tiene grandes cosas para nosotros, y hará lo que para usted y para mí es imposible, o para lo que la gente le ha dicho que eso no se puede. Para Dios sí se puede, porque Él lo que quiere es un hombre, una mujer de fe que le clame, que crean en Él, y el poder de Dios es desatado, porque para Él nada es imposible. Él todas las cosas las tiene sujetas ante Él. Y qué lindo es, hermanos, saber que en nosotros hay un poder de parte de Dios. Dice que damos mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que opera en nosotros. Diga conmigo: hay poder en mí. Dígalo fuerte: hay poder en mí. Usted debe de sentirlo, y es verdad, adentro de nosotros hay algo que el mundo no tiene. Es el poder de Dios, hermano. Es el poder del derecho, es el poder de la autoridad de Dios. Hay poder en mí, y según ese poder Dios se manifiesta. Póngase de pie esta mañana, hermano. Eso es verdad. Levante sus manos, póngase de pie y dígale: Señor, gracias, porque hay un poder en mí. Es el poder de la fe, hermano. Es el poder de la fe que mueve montañas. Mueve montañas. Y hay mucha gente que cree que se siente ya defraudada, se siente desalentada, pero deben de saber que hay esperanza en Cristo. Nosotros debemos de reconocer como hijos de Dios que estamos rodeados de su gloria. Que el derecho de Cristo, a través de Cristo, a nosotros nos hace gente especial. Note que es en Cristo que nosotros somos especiales. Y porque Él ha visto nuestro clamor. Y yo quiero decirle algo, hermano: no espere que usted sea perfecto para estar seguro que Dios le va a escuchar. Solo tiene que ser humilde. Solo tenemos que ser humildes para reconocer cuando le hemos fallado a Dios, y el Padre amoroso cumple su promesa. En estos días, algunos que han venido esta mañana
han estado batallando duramente con la fe. Y el diablo ha estado hablando a sus oídos, a su mente, para hacerle ver cuán indignos son. Pero usted dígale al diablo: eres un mentiroso. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios, no soy cualquiera para que me estés hablando esa basura. Hay un derecho en mí. Y el que me ha dicho: clama a mí, yo te responderé, lo hará. Lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él cuida a nuestros hijos, ¿no es cierto? Aun cuando no estamos con ellos, aún están donde nosotros ni sabemos, a veces Dios está allí y escucha el clamor de una madre, de un padre. Dios está allí, Él es fiel. Quizás la hija no ande tan bien, quizás el hijo no ande tan bien, pero si usted ha clamado a Dios, su hija, su hijo está en las manos de Dios y la misericordia le alcanzará. Y usted lo verá, usted la verá diferente, cambiada. No vea a su hija o a su hijo o a su esposo o a su esposa por lo que es ahora. Vea lo que Dios tiene para él o para ella. Y usted diga: yo veo a mi hija sirviéndole a Dios, alabando a Dios. Yo veo a mi hijo con una corbata predicando en algún lugar. Porque Dios oye el clamor de su pueblo. Dios lo va a hacer. Si usted lo cree, dígale: Señor, gracias. Gracias por el derecho que tengo. Mi hija está bien, mi hijo está bien. Gracias, Señor, porque mi esposo es convertido a ti, Señor. Es cambiado, es transformado. Es que es maravilloso saber que hay un poder dentro de nosotros y es el que desata esos ríos de agua viva. Y Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay hermanas aquí que Dios está a punto de mostrarle cosas que no se imaginaba que iban a suceder. Hay hermanas aquí, específicamente hermanas en este lugar, que están a punto de ver la mano poderosa de Dios obrando de donde menos piensan que Dios lo va a hacer. Porque Dios, para Él no hay nada imposible. Solo reciba, hermana. Solo reciba y diga: yo lo recibo. Y no piense en otra cosa, hermano. No deje que el diablo le meta basura. Créale a Dios. Créale a Dios, porque donde usted menos piensa, Dios va a obrar. Dios se va a manifestar. Si se trata de la conversión de alguien, Dios va a usar a alguien para que llegue al corazón de ella o de él, y Dios lo va a cambiar, la va a transformar. Dios va a hacer algo, va a suceder algo, porque Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre no le atrayere. Y Dios tiene manera de cómo atraernos. Así de que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos. Dígale al Señor: gracias, porque sé que has escuchado mi clamor y sé que mi respuesta está dada, Señor. Yo la recibo en mi espíritu y la creo, Señor, de todo corazón. Y no dejaré que nadie ni nada ni nadie me quite esa fe, Señor, hasta ver la respuesta. Pero en esta tarde, si hay una persona en este lugar que no ha rendido su vida a Cristo y quiere arrepentirse de corazón, que reconoce que ha pecado contra Dios, que le ha fallado, que su vida no está bien, pero quiere arrepentirse, ahora es el momento. Ahora es el momento en que le diga: Señor, yo te rindo mi vida. Sé que te he fallado. Tú me conoces bien, no te puedo engañar. Y mi vida no está bien, oh Dios. Dígale, amigo, amiga. La humildad Dios la recompensa. El arrepentimiento Dios lo honra. Si alguien quiere venir aquí al altar y recibir a Jesús por primera vez, yo quiero invitarle para que lo haga.
y le abra su corazón a Dios. O si alguien quiere reconciliarse con el Señor porque reconoce que le ha fallado a Dios, ahora es el momento. Ahora es el momento. Dios es capaz. Aquellas personas que por el internet están conectadas con nosotros y han recibido esa palabra, deben saber de que Dios está listo para escuchar ese clamor de arrepentimiento. Solo tiene que decir conmigo en esta oportunidad: Padre, reconozco que he pecado contra ti, pero creo, Señor, que tú me amas porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te entrego mi vida ahora y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, porque eres maravilloso. Estar aquí y saber que tenemos, Señor, un derecho de hijos. Saber, oh Dios, que tú nos amas y que nos das más abundantemente del que nosotros pedimos y entendemos. Porque no es por nosotros que tú lo haces, es por Cristo Jesús. Y a través de Él somos bendecidos, Señor. Y podemos tener seguridad y confianza en tus promesas. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, ahora una vez más, a través de estas palabras en el profeta Jeremías, tú nos has hecho ver una vez más que es importante, Señor, creer en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Manténgase en adoración a nuestro Dios. Mantengámonos en esa adoración al Señor. Y vamos a hacer una oración para todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? Y están conectados con nosotros. Hay gente conectada de Australia que ha oído este mensaje, de Brasil, de Belice, en Estados Unidos, y aquí también en El Salvador. Y vamos a hacer oración por ellos, para que Dios pueda bendecir sus vidas, puedan crecer en la gracia de Dios, y aquellos que no le conocen al Señor puedan abrir su corazón para Dios. Vamos a orar, hermanos. Antes de participar de la cena del Señor, intercedamos por toda esa gente que necesita de Dios. Muchos de los que están conectados con nosotros en estos países están pasando situaciones difíciles, pero Dios, que es grande en misericordia, va a manifestarse en sus vidas, y aquellos que son sus hijos, Dios les mostrará su fidelidad. Padre Celestial, estamos en tu presencia y te damos gracias por toda esa gente, Señor, que están visitando nuestra página web, Señor, que tú nos has permitido abrirla para poder llevar el mensaje a mucha gente, Señor. Gracias te damos porque tú eres fiel. Señor, bendecimos a esa gente. Bendecimos a aquellas personas que se encuentran, Señor, en el país de Australia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos para que tu gracia les alcance, tu bendición sea con ellos. Los que se encuentran, Señor, en Brasil, un país, Señor, que necesita mucho de ti. Sé que Dios, tú estás haciendo grandes cosas en Brasil. Señor, bendecimos a esos hermanos, amigos que están sintonizados con nosotros. Pedimos por los hermanos o amigos que se encuentran en Belice, Señor. Nuestro hermano Ricardo, tú sabes que él está allá, oh Dios, Ricardo Lemus, y el Señor se alimenta a través de tu palabra. Yo bendigo a mi hermano, bendigo a todos aquellos que puedan estar conectados también con nosotros en ese país de Belice. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor,
Hay hermanos que están conectados con nosotros en los Estados Unidos. Muchos hermanos, Señor, que tienen hambre de la palabra. Bendecimos sus vidas, bendecimos su familia. Pedimos, Señor, de que tu gracia sea sobre ellos. Y aquellos que se han alejado de ti puedan, Señor, abrir su corazón de nuevo para ti y consagrarse más cada día. Señor, sé que esta mañana tú has traído respuesta a sus vidas. Algo sobrenatural ha sucedido, Señor, en sus vidas. Les bendecimos todos los hermanos que están, Señor, pendientes de nuestra transmisión. Padre, aquí en El Salvador también, en diferentes lugares. Padre, que tu gracia, tu bendición sobreabunde para ellos. Tu misericordia alcance a aquellos, Señor, que no te conocen. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos. A ti sea la honra y la gloria. Gracias, Dios. Gracias, porque en el hueco de tu mano están como lo estamos nosotros. Y te damos gracias por ser parte de sus vidas a través de nuestra página web. Señor, te alabamos, te bendecimos por darnos la oportunidad de llegar a estos lugares con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Te damos gracias, Dios. Y podemos, oh Dios, honrar tu nombre esta mañana.